noches, Liz. Vamos a tratar de continuar con la lección que habíamos iniciado la semana pasada. Entonces, vamos a seguir nuestro desarrollo. Voy a empezar otra vez a un repaso y si es posible, si alguien quiere tomar nota de lo que yo voy a ir diciendo, puede hacerlo para que les sirva como introducción en el examen, especialmente en el examen final. Y habíamos quedado nosotros en el título quinto de hechos punibles contra las relaciones jurídicas. Entonces, tenemos los hechos punibles contra la prueba documental y voy a exponer un poco, otra vez un poquitito, varios conceptos y criterios que se manejan, especialmente del jurista argentino Gabriel Pérez Barbera, porque nosotros en nuestros libros no tenemos tantos antecedentes como para la introducción y para entender algunos conceptos especialmente de estas figuras jurídicas. Entonces, yo quiero agradecer públicamente a la doctora Rocío Vallejo, quien es docente de la Escuela Judicial y siempre ella me facilita sus materiales que utiliza para enseñar a los abogados, los jueces, fiscales y defensores que son los alumnos de la Escuela Judicial. Entonces, realmente su material es sumamente rico en información. Y pensando en que ustedes merecen lo mejor, entonces por eso yo utilizo el material de ella para poder ayudarnos un poquito para aprender mejor estos hechos punibles. Bueno, entonces hablando de los hechos punibles contra las relaciones jurídicas, entonces partimos del concepto de que las relaciones jurídicas que se encuentran en el tráfico jurídico está conformado únicamente por relaciones jurídicas, valga la redundancia. Hay una relación jurídica toda vez que a través de un acto jurídico, que puede ser privado o administrativo, se generan efectos jurídicos, ¿verdad? Voy a mencionar un poquito el concepto de documento. ¿Qué significa un documento? El documento, dice, es toda materialización de un dato, hecho o narración. Creo que ya hablé de esto la semana pasada. Es decir, todo objeto que sea capaz de recoger algún dato o una declaración de voluntad o pensamiento atribuible a una persona y destinado a entrar en el tráfico jurídico en la relación propiamente siempre jurídica, ¿verdad? Ahora bien, el bien jurídico protegido, como les dije ya la semana pasada, son varios, como ser la fe pública, entendiéndose como la fiabilidad objetiva conferida estatalmente a determinado sector del tráfico jurídico. Sabemos bien nosotros que en el caso de las documentaciones, la fe pública la tiene, ¿verdad?, en forma directa, especialmente en las relaciones jurídicas privadas, el escribano público. Por fe también debe entenderse la confianza y la creencia o la seriedad o la confiabilidad que tiene un documento realizado por cierta persona entre ciertas personas, ¿verdad? Por pública también la indeterminación de personas que confían. Entonces, el bien jurídico protegido también, por otro lado, primero dijimos la fe pública y también tenemos como bien jurídico protegido la seguridad en el tránsito jurídico. El valor probatorio del documento en las relaciones jurídicas. Esto es demasiado importante porque llegado el momento vamos a tener que utilizar nuestros contratos o nuestros pagarés o cualquier otro tipo de documento que pueden ser varios. Sabemos nosotros que en el ámbito administrativo hay mucho más que un contrato, un pagaré, por ejemplo, el warrant, esos grandes almacenes de depósito que manejan muchas cuestiones que ustedes van a estudiar en el cuarto y quinto curso en Derecho Mercantil 1 y Derecho Mercantil 2, y van a acordarse de estas clases que yo le hablo, pero como yo no abarco la parte civil y administrativa propiamente, entonces es muy al ras lo que le voy a hablar de estas cuestiones. Las funciones esenciales, entonces el documento es un medio de perpetuación y constatación del contenido, porque aparece en él fecha, las partes que firman, las partes que se obligan o la parte que se obliga en todo caso, y quien ha sido testigo de eso, que generalmente es un escribano público, como les dije,
o en su caso también eventualmente pueden ser actuarios judiciales o algún otro tipo de funcionario. Debe existir una declaración en ese documento, es decir, se dice algo, se declara algo que debe estar materializado. En síntesis, debe estar eso como un objeto físico en un soporte material. Las funciones esenciales de un documento, una de las más principales que yo puedo decir o mencionar es la función de garantía. Esto se relaciona con el conocimiento del emisor en cuanto al documento que emite y quien elabora también ese documento. El tráfico jurídico depende del hecho de que en las declaraciones con efectos jurídicos el emisor de las mismas sea conocido. Esta es una definición de funciones esenciales de lo que dice Jacobs, ¿verdad? En cuanto al tráfico jurídico documental. Y siguiendo con las funciones esenciales, entonces el documento tiene una función probatoria. Es interesante que puedan tener en cuenta esto. Sirve para probar que con él se ha generado una relación jurídica o un vínculo jurídico y que de hecho tenga esa idoneidad o aptitud probatoria. Este es un principio que se utiliza mucho en el derecho alemán. También es interesante mencionar de que establece relaciones jurídicas, valga la redundancia, ¿verdad? Lógicamente. Tenemos entonces, aparece como cuestiones o elementos interesantes que les voy a decir a continuación, que se suele dar dos tipos de falsedades en las documentales. Una es la falsedad material y otra es la falsedad ideológica. Esto ustedes pueden utilizar, como les dije, solamente como introducción en el examen. Entonces, esta falsedad material significa, es una falsificación que se efectúa sobre los signos del documento, o sea, lo que garanticen su autenticidad, como por ejemplo firmas, sellos, monto, contenido de compromiso, sea que se compongan o no, que se compongan, que se componen materializado en el documento, ¿verdad? La declaración de su soporte físico, es decir, vamos a tomar un ejemplo sencillo que es el pagaré. Entonces dice, Asunción, tal fecha, el señor fulano de tal se compromete a pagar a fulano de tal el monto de guaraníes, tanto guaraníes en números y letras, entonces todo eso se consigna y eventualmente puede suceder la falsedad material. Se denomina también material esta falsedad porque es necesario, si se trata de un documento auténtico ya existente, intervenir en la materia física mediante la cual se han corporizado los signos. En síntesis, como les dije, ¿verdad? La escritura que está ahí entintado o en los mecanismos de activación para la generación de caracteres informáticos. Siguiendo siempre con la falsedad material, si se trata de un documento falso creado nuevo, se llama material porque es necesario aportar materia física para concretar en un soporte físico una declaración. Esta clase de falsedad dice no le interesa la verdad o la mentira del contenido de la declaración. Aquí lo único que es relevante es la falsedad del emisor, o sea, el que emite el documento, qué es lo que contiene ese documento materialmente hablando. El resultado es que un emisor aparece declarando lo que en verdad no declaró, por ejemplo, ¿verdad? Ya sea porque se alteró materialmente su firma o porque se alteró materialmente su declaración. Esta falsedad afecta entonces a la función de garantía, que tiene una función de garantía, como dijimos al inicio, el documento. Las formas de realizar la falsedad material pueden ser un documento un documento de contenido completamente falso, un documento que en parte sea falso o un documento verdadero que sea adulterado. Es decir, completamente falso, todo lo que cargamos en él es redarguido por falsedad o en parte es sí y en parte es no. O sea, por ejemplo, digo, pagaré a Beto Pérez, pero resulta que habría que poner a Cecilia Pérez, por ejemplo. O en su caso decir 500.000 en número y 1.000.000 en letra. Entonces sería, parte sería falso y parte sería correcto. Y un documento verdadero que sea adulterio, o sea, un documento donde nosotros tenemos que fulano de tal deberá pagar a tal fulano en una fecha determinada un monto cierto de dinero,
y ahí nosotros adulteramos el monto, o adulteramos el emisor, o adulteramos la persona a quien debe ser satisfecha con el pago de ese documento, o sea, la persona a quien se dirige esa obligación, con quien se debe cumplir. Un documento también en parte es falso, que es en parte falso, se presupone un documento auténtico existente al cual se le agrega materialmente algunos signos de autenticidad o signos, como les dije, ya constitutivos. Por ejemplo, si se agrega una firma o se agrega un sello o se viola en algún momento algún dato, perdón, se modificara un dato una vez firmado ese documento. Entonces se puede adulterar eventualmente un documento verdadero, pero en ese caso la adulteración puede ser parcial, la modificación, y ya se tendría que necesitar de la asistencia de un perito calígrafo para poder procesar ese documento y eventualmente poder exigir el compromiso en el plasmado, sea este un contrato, sea este un pagaré para el cumplimiento del mismo. Y después, por otro lado, tenemos la falsedad ideológica, que es aquella que se produce cuando en un documento auténtico, en cuanto a su forma, o sea, es un pagaré, uno ve así, es un pagaré normal, se inserta una declaración que es falsa en cuanto a su contenido. Y es cuando ha sido efectuada por quien tenía la obligación de decir la verdad o de plasmar la verdad. Entonces son falsas las ideas que en este documento o en este papel, ¿verdad? En este documento se refleja. Se llama falsedad ideológica porque el documento no es falso en sus condiciones de existencia, es decir, hubo un negocio, perdón, una transacción o hubo un contrato entre las partes, y existe realmente ese documento per se, es decir, para en el tráfico jurídico se pueda utilizar. Entonces, sin embargo, esta falsedad son falsas algunas ideas. Por ejemplo, el documento es auténtico en cuanto a sus formas. Es un pagaré normal. El emisor está obligado a decir la verdad. El contenido de lo declarado no corresponde con lo ocurrido y es un hecho inexistente. Entonces, lo que se pone adentro, o sea, el contenido realmente, la intención de las partes es lo que se ataca de falso. Entonces, vamos a hablar un poquito ya del artículo. Creo que llegamos al 250 de pasada, pero quiero repasar otra vez con ustedes algunas partes, ¿verdad? El artículo 246, producción de documentos no auténticos, que habíamos hablado vez pasada. Tenemos el 246. A ver, ¿alguien me puede recordar, por favor, leyendo? ¿Me ayuda a leer este artículo? Sí, profesora, no hay problema. Buenas tardes. Adelante, Absalón, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Tenía Artículo la foto 200. de una mujer y no miré tu nombre. Absalón soy yo, brother. Ya sé, pero tenías el pela. Ah, pensé, entonces se cambió de orden, porque había una dama ahí en ese lugar donde estás ahora. Adelante, perdón. Sí. Sí, bro. 246. Artículo 246, producción de documentos no auténticos. Inciso primero, el que produjera o usara un documento no auténtico con intención de inducir en las relaciones jurídicas al error sobre su autenticidad será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Inciso segundo, se entenderá como documento, inciso segundo, se entenderá como, numeral primero, 1. Documento, la declaración de una idea formulada por una persona de forma tal que materializada permita conocer su contenido y su autor. Numeral segundo, no auténtico, un documento que no provenga de la persona que figura como su autor. Inciso tercero, en estos casos será castigada también la tentativa. Inciso cuarto, en los casos especiales, especialmente graves, la pena privativa de libertad será aumentada hasta 10 años. Es todo, profesor. Sí, muchas gracias. Entonces tenemos la expectativa de pena base, el tipo base de 5 años, entonces un delito, ¿verdad? Sin embargo, cuando hubiera agravante, aumentada hasta 10 años, dice el último inciso que leyó el compañero.
También es interesante rescatar aquí de que nosotros habíamos hablado del 242, 43, 44 y 45 inclusive, y en esos artículos no está establecido que en esos casos sería también castigada la tentativa. Sin embargo, en este artículo sí se castiga la tentativa. Entonces es muy importante tener esto presente. Dice el que produjera, marquen ustedes, este es el verbo rector, el que produjera o usara, pongan en rojo, resaltando, ¿verdad? Un documento no auténtico, entonces ahí se está produciendo el hecho punible, lo que nosotros llamamos la parte objetiva del hecho punible, ¿verdad? De esta conducta. Y sigue más la parte objetiva, con intención de inducir en las relaciones jurídicas a un error o al error sobre su autenticidad. Entonces, hasta ahí nos describe la conducta en la parte objetiva. Se entenderá cómo, dice, y ahí dice, documento, una declaración o idea formulada por una persona, que ya hemos hablado de esta definición, de forma tal que materializada permita conocer su contenido y su autor. Esos son los requisitos, como diría la gente que habla chuchimente, sine qua non, para que esto sea considerado un documento o que se configure ese hecho punible, ¿verdad? Entonces dice, no auténtico es un documento que no provenga de la persona que figura como el autor, dice el propio inciso segundo del numeral 2 del inciso segundo. Y dice, la producción, dice que implica crear un documento atribuyendo la idea contenida en él a una persona que en realidad no lo ha hecho. Quiero que fijen bien esto. La producción implica entonces crear un documento atribuyendo esta idea contenida en el documento a una persona que en realidad no lo ha hecho. Igualmente se subsumirían en el artículo 246, inciso primero, la primera variante, el llenado de un documento en blanco sin que medie la voluntad del otorgante o en contra de sus instrucciones, así como la alteración de un contenido cuando éste ya no coincida con la idea original del otorgante. Esto es según el conocido abogado, muy respetado, colega también docente, el doctor Ricardo Preda. Entonces, muy interesante lo que deducen ellos, ¿verdad? Esta gente que estudia la parte de hechos punibles administrativos en específico. La segunda variante establecida en el inciso primero es la utilización, como hemos leído, como Absalón leyó muy bien, entiéndase como la de usar funcionalmente el documento en el tráfico jurídico. O sea, no solamente se altera la autenticidad de ese documento, sino que se inserta en el tráfico jurídico, es decir, se negocia, se requiere el cumplimiento o se negocia un pagaré, por ejemplo, se vende a otra, de una empresa a otra, o el particular le vende a un banco, una financiera, etcétera, etcétera. Eso significa el tráfico jurídico. Dice más, él aclara, debe haberse hecho uso de la cosa en su propiedad de documento otorgado a un tercero la posibilidad de tomar conocimiento de un documento no auténtico. Es importante acotar también lo siguiente, que no se requiere una modalidad en la utilización. Por tanto, es indiferente que el documento se envíe o se entregue o se lea. Incluso esto puede hacer a través de un hombre instrumento. Entonces, basta que uno manifieste la intención haciendo como una noticia o como queriendo hacer conocer este dato que sabemos que es falso. Esto en general para que ustedes tengan una buena introducción, nomás en realidad no es lo que hay que memorizar precisamente, pero tenemos que analizar más profundamente. Vamos a ver un poco lo que dice el artículo 247, que creo que ahí nos hemos trabado la semana pasada. El 247 sería tan amable de leer, Absalón. Sí, profesor. Artículo 247. Manipulación de graficaciones técnicas. Inciso primero. El que produjera o utilizara una graficación técnica no auténtica con intención de inducir en las relaciones jurídicas al error sobre su autenticidad será castigado con pena privativa de libertad
de hasta 5 años o con multa. Inciso segundo, se entenderá como graficación técnica la representación gráfica de datos, medidas, valores de medida o cálculo, estados o acontecimientos que, numeral primero, se efectúe total o parcialmente en forma automática con un medio técnico, numeral segundo, cuyo objeto sea inteligible y, numeral tercero, sea destinada a la prueba de un hecho jurídicamente relevante, sea que la determinación se dé con su producción o posteriormente. Inciso tercero, se entenderá como no auténtica una graficación técnica cuando, numeral primero, no proviniera de un medio señalado en el inciso segundo, numeral segundo, proviniera de un medio distinto de aquel al cual se atribuye, o numeral tercero, ha sido alterada posteriormente. Inciso cuarto, a la producción de una graficación técnica no auténtica será equiparado el caso del autor que influya sobre el resultado de la graficación mediante la manipulación del proceso de producción. Inciso quinto, en estos casos será castigada también la tentativa. Inciso sexto, en lo pertinente se aplicará también lo dispuesto en el artículo 246, inciso cuarto. Es todo, profesor. Está perfecto. Entonces, se dan cuenta ustedes que esto también hasta 5 años de multa es un delito. El que produjera, dice, o utilizara. Entonces, estos dos términos son nuestros términos objetivos del artículo. Pueden marcar el que produce o el que utiliza. Entonces, el que produjera o utilizara una graficación técnica con intención de inducir a las relaciones, siempre es con intención de inducir a las relaciones jurídicas a un error. En cuanto a la autenticidad, de eso se tratan las definiciones de estos tipos de hechos punibles. También que efectúe total o parcialmente, como ya hemos entendido en cuanto a los documentos en principio, cuyo objeto sea inteligible, que significa que pueda fácilmente entenderse, comprenderse o saber de qué se trata, ¿verdad? Que pueda ser comprendido o entendido sin ningún inconveniente, significa. Señora, ¿alguien quiso hablar? Después explica específicamente, también define este artículo 247 en cuanto a lo que hace la graficación técnica. Es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Ya leímos el artículo, entonces vamos a tratar de entender un poco algunas definiciones. La graficación técnica, a diferencia del documento, no representa propiamente una declaración de voluntad de una persona, ni tampoco pretende indicar a un sujeto físico como autor de su contenido. Ojo con esto, hay una diferencia ya. El artículo 247 tiene como finalidad cubrir eventuales lagunas de punibilidad surgidas como consecuencia de la utilización de avances técnicos. ¿Ok? Escuchen, tiene como finalidad cubrir eventuales lagunas de punibilidad surgidas como consecuencia de la utilización de avances técnicos. A eso se refiere. En el punto central de las reflexiones para su incorporación se encontraba la creciente utilización de aparatos automáticos que recogen en forma de registros, circunstancias o procesos jurídicamente relevantes, así como los valores y medidas de cálculo. Como ejemplo de lo expresado, se tenía en mente las balanzas con función de impresión automática, medidores con dispositivos de impresión, manómetros con registros automáticos, tacómetros, etc. Y ustedes saben que nosotros en el mundo de las obligaciones, inclusive tenemos, por ejemplo, un medidor sencillo. Vamos a hablar del medidor que tenemos de la ANDE, del agua, que esto no es tan aislado, entonces, estas circunstancias, ¿verdad? Y después estos medidores que son dispositivos especiales de otros que acabo de citar. Entonces, vamos ahora a repasar, creo que nos habíamos quedado aquí en el artículo 250, y vamos a pasar entonces al 250.
producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Absalón, ¿podés continuar? O alguien que se ofrezca, no sé quién puede ser, porque él es muy claro, me gusta escuchar. Y me imagino que ustedes también. No hay problema, yo no tengo problema. Dale, Absalón, adelante. Artículo 250. Producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Inciso primero. El funcionario facultado para elaborar un documento público que, obrando dentro de los límites de sus atribuciones, certificara falsamente un hecho de relevancia jurídica o lo asentara en libros, registros o archivos de datos públicos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Inciso segundo. En estos casos será castigada también la tentativa. Inciso tercero. En casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Perfecto. Entonces estamos otra vez ante un hecho punible considerado delito porque el tipo base, o sea, la primera pena que se invoca en el artículo 250 en el inciso primero es precisamente 5 años o multa. Entonces ahí nosotros definimos que se trata de un hecho punible considerado delito en la clasificación de los hechos punibles. Entonces, marquen en sus códigos. Es un hecho punible de carácter especial, anoten ahí, porque debe ser, la conducta tiene que ser realizada por un funcionario facultado para elaborar un documento público. Hasta ahí es la parte objetiva. Por eso es un hecho punible de carácter especial, no es común, no es el que elaborara un documento. El código dice el funcionario. Además, es la palabra que realmente lo vuelve técnico o lo vuelve más serio aún en el sentido del funcionario, es que dice el funcionario facultado, es decir, el actuario judicial, el médico del Ministerio de Salud, el enfermero del Ministerio de Salud, el juez, el fiscal, el defensor, el secretario judicial, el secretario de la defensoría, o sea, específicamente el funcionario facultado para elaborar un documento público, hasta ahí en la parte objetiva, que obrando dentro de los límites de sus atribuciones, porque recuerden cuando un funcionario público, a mí me encanta ojalá me toque a mí desarrollar ese capítulo de funcionario público, porque a mí me fascina, tengo un PowerPoint espectacular para ese evento. Yo siempre digo que el funcionario público es una persona muy especial. Y si el que es funcionario público no sabe eso es realmente triste. Imagínense, yo soy funcionaria pública y yo me jacto luego un poco de ser demasiado, a mí me gusta ser una buena funcionaria pública, una buena funcionaria. Todas las cosas que hago trato de hacerlas bien. Entonces yo me quiero merecer mi salario y la confianza que el Estado deposita en mí, porque imagínense, el Estado paraguayo confía una parte alícuota de su poder en aquel juez, en aquel fiscal, en aquel defensor, en aquel funcionario, en aquel actuario judicial, en un asistente fiscal, en un director de un ente binacional, en los funcionarios de Itaipú, de todo eso. El Estado confía una parte alícuota de su poder, porque el Estado es el todopoderoso para nosotros, ¿verdad? Entonces, él es el que me da una parte de su poder para que yo en su nombre y representación firme y selle documentos competentes a mi función y que el Estado me faculta. Yo no soy solamente abogada Cecilia Martínez, sino soy abogada Cecilia Martínez, secretaria general del Consejo de la Magistratura. Es un honor demasiado grande ser funcionario público. Y si uno no está de acuerdo con su sueldo, lo que sea, tiene que dar un paso al costado y que venga personas que tengan patriotismo en el corazón para que puedan hacer el trabajo. Yo creo firmemente eso. Entonces, este funcionario facultado para elaborar un documento público y obra dentro del límite de sus atribuciones, dice la norma, certifica falsamente, y marquen eso todo, no sé qué color, certificara falsamente un hecho de relevancia jurídica o lo asentara en libros, registros o archivos de datos
públicos y a continuación ya está la pena. Entonces, toda esta parte, hasta esa palabra públicos, es la parte, sería la parte objetiva, pero apartando y separando funcionario público facultado, documento público, atribuciones de este funcionario, y el mismo certifica de manera falsa, mentirosa, con un documento que no puede ser utilizado en el tráfico jurídico, pues está faltando a la verdad, pues está mintiendo, pues está inventando, pues está coimeando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el artículo 14 del Código Penal, que ustedes tienen todos en su poder, el artículo 14 define al funcionario como el que conforme al derecho paraguayo desempeña una función pública. Entonces, eso es el funcionario público, aquel que conforme al derecho paraguayo, porque en la Constitución Nacional dice que tiene que haber un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo. Entonces, ahí mismo nos da atribuciones, le da atribuciones al senador, le da atribuciones al diputado, le da atribuciones al ministro de la Corte Suprema de Justicia. También el artículo 266 en adelante le da atribuciones a los miembros del Consejo de la Magistratura, quienes a su vez tienen una ley que le reglamenta, y dentro de esa ley y reglamento internos tiene funciones específicas para algunos funcionarios. Entonces así va bajando y va tomando forma al Estado a través de varios representantes de las instituciones, que tendríamos que tener en nuestro corazoncito la bandera tricolor y poder actuar de forma objetiva. Esa es mi idea, ese es mi criterio, y yo les aseguro que realmente me muevo en esa inteligencia y en ese respeto hacia mi Estado, hacia mi Paraguay. Entonces, este funcionario que está facultado para elaborar, dice nuestro código, el derecho del poder para hacer algo, un producto por medio de un trabajo adecuado, un documento público que tiene validez, erga omnes, según el artículo 375 del Código Civil, que ustedes pueden verificar. Entonces, obrando dentro de los límites de sus atribuciones, entonces esto no se aplica en los funcionarios en caso de incompetencia del funcionario. Es decir, el que no tiene esa competencia no le rige esta norma. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Vamos a seguir con las características entonces. El que certificar falsamente significa asegurar, dar por cierto alguna cosa, y lo hace cuando deja constancia de hechos ocurridos en presencia o de hechos ejecutados por él que eventualmente existen o que no existen, o existen una parte y el resto no. Asentara, dice, es decir, anota alguna cosa que conste en un documento cierto y real, en donde él pone su firma y su sello de que eso se dio así. Para que nosotros podamos entender que estos instrumentos tienen un efecto en el tráfico jurídico, tenemos que también entender un poquito lo que dice el Código Civil en relación a estos documentos. De los instrumentos públicos dice, son instrumentos públicos las escrituras públicas, cualquier otro instrumento que autoricen los escribanos o funcionarios públicos en las condiciones determinadas por las leyes, no olviden esto. Las diligencias y planos de mensura aprobados por la autoridad judicial, las actuaciones judiciales practicadas con arreglo de las leyes procesales, las letras aceptadas por el gobierno o en su nombre y representación por un banco del Estado, los billetes de cualquier título de crédito emitidos con arreglo de la ley respectiva y los asientos de los libros de contabilidad y de la administración pública, las inscripciones de la deuda pública, los asientos de los registros públicos, las copias o fotocopias autorizadas de los instrumentos públicos y los certificados auténticos de sus constancias fundamentales. Si estos no coincidieren con el original, entonces dice prevalecerá este último, o sea, lo que se presenta. Entonces, tenemos ahí, según lo que describe en el artículo, disculpen, 375, el código civil paraguayo, de lo que se trata estos documentos. Cuando el funcionario o el escribano tienen el deber de cerciorarse hasta cierto punto de la veracidad de lo declarado, ejemplo, transferencia de inmuebles. Yo diría más, yo siempre digo, parto de una cuestión.
En toda mi corta vida, he tenido oportunidad de realizar junto con mi esposo varios contratos privados de compra y venta de vehículos. ¿Quién es el que no cambia cada tanto un vehículo, verdad? Y es increíble cómo las escribanas públicas declaran en su documento y dice el vehículo gris, modelo Toyota, no sé, año 2000, con características, con las siguientes características: chasis número tanto, motor número tanto, etcétera, 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 dice ella, del cual doy fe y me consta, dice la escribana. Les pregunto a ustedes, gente, ¿alguna vez la escribana ha salido a la calle y ha abierto el capó del vehículo para mirar el número de motor y chasis? Dígame la verdad. Nunca, nunca. Nunca. Nunca, jamás, jamás. Entonces ahí un graso error, porque ella está dando fe. Por eso es que finalmente nosotros compramos un vehículo y después de mí estaba denunciado como robado y resulta que le cambiaron, había sido su chasis famoso. Entonces, esta escribana debe de cerciorarse hasta por lo menos mirar si eso no ha sido violentado para poder dar fe de eso. Y es lo que no se hace. Yo ya me voy a un extremo de ejemplo, no es en realidad un extremo, es un ejemplo para mí, es de todos los días, ¿verdad? Que uno se va y compra algo, se hace una transferencia, especialmente en los vehículos, pero nunca, nunca no constata la escribana, y ella dice eso en su escritura, inclusive compra-venta de vehículos cero kilómetros, porque también hace poquito mi hija se compró un 0 kilómetro, ¿verdad? Un autito, y efectivamente la escribana hace todo y ella nunca vio el vehículo. Entonces, no es cierto que da fe que a ella le consta de que tal chasis y tal número de motor corresponde a ese vehículo con tales o cuales colores. Espérame, amor, porque estoy en clase. Espérame un ratito, ¿sí? Espera. No. Ahora no puedo alzarte, ¿sí? Mi nieto viene queriendo interrumpir la clase. Bueno, mi amor, espera. Abuela va a enseñar todo, después te voy a alzar, ¿sí? ¿Va, no querés llevarle? Anda con la abuela. Bueno, Abuela, me voy. abuela, pues sí. Ustedes saben que yo cerré este lado el vidrio y resulta que vino del otro lado. Bueno, Jacob, espera. Tenho un paso, profe. ¿Cómo? Estoy bromeando ¿Qué? nomás, profe. Tenho un paso, pero nomás te dije. No, eso es violencia doméstica, mi hijo. Yo no le voy a pegarle así como le eduqué a mi hijo. En realidad no es que nunca tuve necesidad de pegarle, pero es muy raro. Las sanciones que ellos sufrían eran las morales. O sea, no vas a ver tu dibujo, no vas a ver tu programa, no te vas a ir a la cancha, no te vas a ir al balón, ¿verdad? Y así eran mis castigos para que no queden traumados. Y me Lo fue peor bien es el porque profe. crecieron muy bien en realidad. Muy bien, gracias a Dios. Tengo plena satisfacción de mi hijo. Ustedes verán, si ustedes entran en el Diario de la Nación o en el programa de Pelusa, a mi hijo le entrevistó la prensa porque está él como gerente de un banco en Estados Unidos. Ese muchachito de 28 años hermoso es mi hijo. Entonces, creo que le traté de formar bien. Así es. Bueno, pues estoy saliendo. Yo cuando hablo de mi familia ya me apasiono, ¿verdad? Una o sea, mi tesoro mayor y mi mejor orgullo también. Entonces, hay que tener en cuenta en este tipo de hechos punibles, no debemos olvidar que la conducta debe ser necesariamente, tiene que reunir la característica de un hecho punible que tiene que tener dolo. La característica debe ser, o sea, la conducta llevada a cabo por esta persona responsable de poder dar la credibilidad de todos estos documentos, en su caso esa transferencia o los pagarés o lo que fuere, o estos que hemos hablado, estas figuras, tiene que ser dolosa. El dolo que la persona realiza para certificar o asentar esos registros. Evidentemente, entonces, tiene que ser doloso porque no se castiga la conducta culposa en este caso. Vamos a una figura bastante parecida, pero con una leve diferencia del primero. Y vamos a hablar del artículo 251. ¿Quién me puede seguir por Absalón? 251. Producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Creo que nos Primero, avanzamos doctora.
No. Adelante, José. Yo te puedo leer. Adelante, José Augusto, ya le dije. Después Juana Amarilla. Artículo 251. Producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Inciso 1. El que quisiera dejar constancia falsa de declaraciones, actos o hechos con relevancia para derechos o relaciones jurídicas en documentos, libros, archivos o registros públicos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Inciso 2. Se entenderá como falsa la constancia cuando dichas declaraciones, actos o hechos no estén dados, no hayan acontecido de otra manera, provengan de otra persona o de una persona con facultades que no le correspondieran. Inciso 3. Cuando el autor actuara con la intención de lograr para sí o para otro un beneficio patrimonial o de causar daño a un tercero, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 5 años. Inciso 4, en estos casos será castigada también la tentativa. Ok, cuando la tentativa no está configurada en el hecho punible, recuerden que no se castiga. En este caso también se castiga. Entonces, el que dice, acá ya no hay no es un hecho punible especial, es un hecho punible común, ¿verdad? Porque dice el que. Y el verbo rector o la conducta es hiciera dejar constancia falsa de declaraciones. Si por favor anotan esa parte, la parte objetiva. Declaraciones, actos o hechos con relevancia para derechos o relaciones jurídicas en documentos, libros, archivos, como leyó bien el compañero. Entonces, recuerden eso. Mi nieto está creando el lío allá, podemos ser simpáticos, su mamá grita. Bueno, entonces ahí, inclusive el inciso segundo, dice que se entenderá como falsa y describe la conducta, ¿verdad? En el inciso también, estos incisos son bastante claros, no vamos a repetir. Entonces, en el 250 y 251, dice, para hacer insertar declaraciones falsas pueden darse dos situaciones. La primera es, como el artículo 250 describe, ser instigador, ya que en este caso el autor debe saber que lo que inserta es falso, porque acuérdense que es un funcionario facultado, entonces necesariamente él tiene conocimiento y por eso es que se produce el dolo. Porque cuando hay un conocimiento, primero luego él tiene la diferencia bien clara entre el bien y el mal y en segunda instancia la parte cognoscitiva que es el saber y conocer lo que está haciendo y aún así se determina y realiza la conducta. Oscar Ramón, espero que sea muy importante tu intervención para que me estés atajando. Yo estoy muy inspirada. Adelante, Oscar. Para mí es importante, doctora. Espero que para usted también. Bueno, Dos preguntas nada más, doctora. El artículo 250 y 51, uno dice producción inmediata, el otro dice producción mediata. ¿Cuál es la diferencia? Y estoy diciendo la diferencia ahora, Ramón. Oscar. No, pero yo entiendo por inmediata que ahora mismo se produce, inmediata después, o sea, por eso estoy preguntando. No, al revés es. Buscar más la definición de inmediata e inmediata. Pero yo estoy explicando ahora justamente la diferencia. Justamente les dije, entre el 250 y 251, dije, para que pueda insertarse esta declaración en falsa, deben darse dos situaciones y estoy explicando ahora lo que vos tú estás preguntando. En el 250 debe ser instigador en el caso, ya que en este caso el autor debe saber que lo que inserta es falso. Por eso estoy hablando de que la persona que está, porque dice el artículo 250, el funcionario que está facultado para elaborar el documento. Este autor del hecho, en el 250, sabe bien lo que está haciendo. No hay duda del conocimiento pleno y acabado que él tiene de la constancia que él está dando en cuanto a insertar declaración falsa en los documentos que está dando. Sin embargo, en el otro caso, el autor mediato, como en el 251, entonces inserta cualquier persona, cualquier hombre. Y esta persona que inserta en este 251 los datos
él no tiene conocimiento acabado, no tiene experticia, no tiene práctica en lo que hace. Sin embargo, el funcionario facultado sabe a ciencia cierta, tiene un conocimiento acabado, y cuaponala ya puedas igual de ya por la declaración falsa dentro de la competencia que él tiene como funcionario y falsamente está declarando un hecho en un documento. ¿Entendiste la diferencia, Oscar? Sí, profesora. Ok, bueno, entonces vamos a ver ahora el artículo, el uso de documentos públicos de contenido falso. Entonces, atiendan bien. El título, el acápite del artículo ya les dice, usar el documento público que contiene información o declaración falsa. ¿Ok? Entonces, este no es el funcionario y no es tampoco la persona que hizo la declaración propiamente en el documento, sino que es aquel que la utiliza. Y dice el 252, el que con la intención de inducir al error utilizara un documento o archivo de datos señalados en el 250, un funcionario facultado para darme, vamos a, este nomás es un ejemplo que les voy a dar solamente para que se pueda entender, porque este ejemplo que yo les voy a dar es un hecho punible especial, y ustedes saben que cuando hay un hecho punible que la norma describe que tiene carácter especial, entonces si es más específico de lo que yo estoy diciendo hoy, esta especificidad le repele al otro. ¿Ok? Entonces es famoso ese médico que te firma tu reposo médico, vos te vas a lo leído todo, porque así yo sé. Y aclaro que nunca he utilizado en 13 años un solo reposo médico en mi trabajo, y ustedes pueden averiguar porque todo es libre, ahora todo es, ¿cómo es que se dice? Toda la información es pública. Y yo veo que los funcionarios, siempre son los mismos funcionarios los que traen reposo, porque tengo unos cuantos funcionarios del Estado a mi cargo. Entonces, vos te vas al médico y le decís, doctor, me duele mi cabeza, no aguanto, no me puedo mover. ¿Y qué es lo que el médico hace? Aunque sea 48 horas, 72 horas, doctor, quiero reposar porque en serio no me siento, no podía trabajar así en mi trabajo, necesito reposo médico, pide el funcionario. Entonces el médico dice, sí, este presenta tal cuadro, que sé yo, le da reposo por 72 horas y se va. Entonces, ese puede ser un ejemplo de que la persona pueda inducir al error a otro. Y que utiliza ese certificado médico, porque él sabe que se siente bien, pero se va y presenta ese reposo. Al cabo del cuarto día presenta por 72 horas el reposo y se quedó en su casa, se fue al shopping, estuvo 8 liteando por ahí, ¿verdad? Y es una forma de utilizar. Entonces, el que utiliza ese documento o ese archivo, según el 250, porque un funcionario facultado que entiende le dio un documento y entonces él utiliza a su favor, aun cuando le estaban jodiendo al Estado paraguayo por 3 días de no ir a trabajar. Es un ejemplo sencillo, pero vamos a ver después el tema de la expedición de certificados médicos y también la utilización del mismo, que es específico, ¿verdad? En los 154 tenemos precisamente, alguien me puede ayudar a leer porque saben que mi garganta ya está seca y no traje agua, tengo que irme, y si me voy, mi nieto me va a ver. 254, Absalón, ¿te fuiste y te o estás por ahí? Estoy, perdón, espera que Absalón, Juan Amarilla va a leer ahora. Artículo 254. Sí. Expedición de certificados de salud de contenido falso. El que siendo médico u otro personal sanitario habilitado despidiera a sabiendas un certificado de contenido falso sobre la salud de una persona destinado al uso ante una autoridad o compañía de seguros será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Perfecto. Entonces ahí específicamente, claramente, indiscutiblemente dice, y anoten o marquen ustedes lo que, este es un artículo que no hace falta explicar mucho, pero sí que ustedes puedan marcar por favor en sus códigos. El que siendo, dice, médico, es decir, no me puede dar un enfermero, no me puede dar una profesora, no me puede dar una jueza, no me puede dar un fiscal, un defensor. El que es médico,
u otro personal sanitario habilitado expidiera, a sabiendas, marquen la palabra a sabiendas, un certificado de contenido falso sobre la salud de una persona destinado al uso ante una autoridad, en ese caso podría ser que trae un funcionario público su reposo y le presenta a la jefa de talento humano del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa Pública, no sé, del Ministerio de la Mujer o cualquier otro lado. Entonces es una autoridad y o compañía de seguros. Entonces no hay nada que explicar. Es un hecho punible considerado delito porque tiene 3 años de pena privativa de libertad o multa y generalmente terminan siendo sancionados con la multa, ¿verdad? El siguiente artículo, Absalón, 255. Sí, doctora. Artículo 255. Producción indebida de certificado de salud. El que, numeral primero, expidiera un certificado sobre la salud de una persona, arrogándose el título de médico o de otro personal sanitario habilitado que no le corresponda. Numeral segundo, lo hiciera bajo el nombre de tal persona sin haber sido autorizado. O, numeral tercero, falsificara un certificado de salud auténtico y lo utilizara ante una autoridad o compañía de seguros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Perfecto. Entonces, hay una diferencia. Y seguro que esto se les va a preguntar en la mesa examinadora. Hay una diferencia entre expedición de certificados de salud de contenido falso y la producción indebida de certificados de salud. Porque aquí dice el que expidiera un certificado, y marquen eso, el que expidiera un certificado sobre la salud de una persona, arrogándose el título de médico o otro personal sanitario, es decir, el que expide no es el personal autorizado, no es el médico, no es el licenciado de guardia de un hospital o de un sanatorio privado. Lo hiciera bajo el nombre de otra persona, o sea, famoso sello de la persona y un gabarito ahí para que se piense que es la firma de esa persona. Entonces estamos hablando siempre del tráfico de los hechos punibles contra las pruebas documentales. No se olviden de eso. Ese es nuestro título, nuestro capítulo. Entonces dice falsificar un certificado de salud auténtico, es decir, está ahí el certificado de salud que es auténtico, pero adultera algo o falsifica ese certificado y lo utiliza ante una autoridad, lo mismo que el anterior artículo, ¿verdad? Lo utiliza ante una autoridad competente o que en todo caso tiene que recibir y o ante seguros, dice, se ha castigado lo mismo, este es menor de esos años nomás, porque el otro es alguien que firma, inventa, pero que no es médico, entonces la sanción se dan cuenta que baja. Sin embargo, cuando el médico lo hacía en el 254, teníamos 3 años de pena privativa de libertad o multa. Después tenemos la otra figura que es, vamos a ir, el uso de certificados de salud. Vamos a seguir todavía. El que usa el certificado de salud de contenido falso. Juan, ¿puedes leer, María? 256, por favor. 256. Artículo 256. Uso de certificados de salud de contenido falso. El que, con la intención de inducir al error sobre su salud o la de otro, utilizará un documento señalado en los artículos 254 y 255 ante una autoridad o compañía de seguros. Será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Perfecto. También es un artículo muy sencillo de entender, y fíjense que los últimos artículos que estamos leyendo desde el 252 hasta este de 256 no se castiga la tentativa, ¿ok? Y además siempre la característica es el que tiene intención de inducir al error, induce al error. Dice utilizar el documento, sea que el médico expidió de manera falsa, que la persona está enferma, o en su caso, todavía peor, el que
Una persona cualquiera que no tiene la certificación, que no tiene la habilitación de un médico, de un licenciado de la salud o algo, que es el 255, entonces el que usa lo que está previsto en el 255, 254 y 255, entonces usar ante una autoridad o compañía de seguro siempre es, ante estas dos figuras, será castigado con pena privativa de libertad hasta 2 años o multa. El producir de manera inmediata, de manera mediata, o el que produce sin tener la facultad de hacerlo, todo es castigado. El 257, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Muchísimos de ustedes no van a creer la cantidad de títulos falsos que hay recorriendo nuestro sistema. Abogado, escribano, licenciado en contabilidad, licenciado en no sé qué cosa, documentos de méritos falsos. Entonces, Oscar, ¿estás por ahí presente? ¿Tenés tu código para poder leer el 257? Sí, profe. Adelante. Artículo 257. Expedición de certificados sobre méritos y servicio de contenido falso. El funcionario público que expidiera un certificado falso sobre méritos o servicios de otro será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Perfecto, no hay mucha vuelta que dar tampoco aquí. Es aquel funcionario público reviste un hecho punible de carácter especial porque solo puede realizar la conducta un funcionario público. Y este expidiera, dice, un certificado falso sobre méritos o servicios. Es decir, Cecilia es abogada, pero ya puse estudiante, pero me da constancia o me da certificado de que soy abogada. O en su caso de servicio, dice, esta persona está trabajando conmigo desde hace 7 años, famoso de esa constancia. Eso que se consigue yo que estuve mucho tiempo en la fiscalía, unos cuantos tiempos en la fiscalía, se produjo famoso eso para que se le dé medida alternativa a la prisión rápido. Alguien, un amigo, le trae certificado de trabajo, en donde consta de que hace 5 años que trabaja para demostrar el que tiene arraigo. Entonces también se inventan y a veces vos le llamás al supuesto patrón porque figura todo un membrete súper chucho, qué sé yo, pero no existe ese patrón o ese patrón te atiende y no existe tal funcionario o tal empleado. Eso es de servicio. Y de mérito es, como les dije, algún título. El 258, Juan, producción indebida de certificados sobre méritos y servicios. Primero es la expedición, hemos visto la expedición y ahora es la producción indebida. Adelante, Juan. Artículo 258. Producción indebida de certificados sobre méritos y servicios. El que con la intención de inducir al error expidiera un certificado sobre méritos o servicios de otro, arrogándose un título de funcionario que no le corresponda, lo hiciera bajo el nombre de un funcionario sin haber sido autorizado por este o adulterara un certificado auténtico sobre méritos o servicios, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Perfecto. Entonces tenemos como la casuística del 250 y 251 entre una sutil diferencia. Tenemos el 257 que dice expedición de certificados sobre el mérito del funcionario público. Y ahora, cuando decimos que hay una producción indebida de certificados de méritos y servicios, porque el mismo contiene el anterior, entonces vemos que el que con la intención de inducir al error cualquier persona puede cometer, no necesariamente un funcionario público. El que expide un certificado de contenido sobre méritos y servicios de contenido falso es un funcionario público. El que produce indebidamente certificados sobre méritos y servicios es una persona común, ¿ok? El que con la intención de inducir al error dice expide el certificado, que es lo mismo que hemos dicho, lo hiciera bajo el nombre de un funcionario sin haber sido autorizado, esa es la característica, y adultera un certificado auténtico de méritos para poder producir eso. Entonces dice que la pena privativa de libertad hasta 1 año o con multa, hecho punible considerado delito. Vamos al 259. El uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, que sería el derivado del 250, 57 y 58. Adelante, Absalón. Sí, profesora.
Artículo Sí. 259. Sí. Uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. El que con la intención de inducir al error sobre méritos o servicios utilizara un certificado señalado en los artículos 257 y 258 será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Perfecto. Entonces, el funcionario público que expide el certificado de méritos y servicios de contenido falso, o la persona que produce indebidamente un certificado sobre méritos y servicios, entonces son sancionados y además se le sanciona a la persona que usa estos certificados, sea despedido por aquel profesional, funcionario público del 257 o aquella persona que lo produce en el 258, entonces también tiene la sanción para esta persona. Entonces, por la utilización, y dice será castigado con pena privativa de libertad hasta 1 año o con multa, ¿ok? Y por último tenemos el 260, que dice el que con la intención de inducir al error en las relaciones jurídicas, siempre ese es el principio, el por donde inicia, por donde inicia la temática de nuestro código, que es el que con la intención de inducir al error en las relaciones jurídicas. Recordemos que hablamos del tráfico jurídico documental, porque nuestro tema es hechos punibles contra la prueba documental. Entonces, en las relaciones jurídicas, utilizara como propio un documento personal expedido a nombre de otro o se diera a otro un documento no expedido para este, será castigado con pena privativa de libertad hasta 2 años o con multa. Yo eso es lo que no entiendo, cómo es que esas cédulas robadas uno se va y utiliza para sacar préstamos, sea de casas comerciales que venden electrodomésticos o en su caso de financieras, porque ¿cómo es que no se dan cuenta que la persona que va y pide el préstamo no es la persona que tiene la fotografía en la cédula, o es que cambian la fotografía de la cédula y no sé cómo vuelven a cerrar la cédula, ¿verdad? Entonces, de estos casos está hablando, que es el abuso, entonces, de documentos de identidad. El inciso segundo dice, se entenderá como documento personal todo aquel que acredite la identidad de una persona. Por eso cabe muy bien el ejemplo que le acabo de dar, esas cédulas robadas o se nos extravía. Y entonces aparece feroz cuenta, te notifican después de tener que pasar a pagar tu cuenta y vos no tenés ni idea de eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Duigi, adelante. Profe, una consulta al respecto del artículo 254. Ajá. Doctora, por ejemplo, quiero ponerme un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no quiero trabajar, amanecí mal, ¿verdad? Quiero reposo, ¿verdad? Por 2 días. Yo pido al médico, entonces me carga el reposo por 2 días. Sí. Entonces, ahí ya cometería un hecho punible la persona que procede del reposo, ¿verdad? Expide. Expide el reposo, exacto. Lo que pasa es que en este tema es muy sensible este tema de reposo, especialmente, bueno, en realidad siempre se tuvo reposo. Yo no sé si ustedes llegaron a escuchar esa noticia que hubo, que los funcionarios del Poder Judicial, todos los funcionarios del Poder Judicial de Sajonia llevaban un certificado de reposo de un determinado médico. No sé si llegaron a leer, ¿alguien tiene conocimiento de esa noticia? Sí, profesora, 4 cuadras por judicial tenía su ¿Y puedes consultorio. comentar un poquito de ese caso, por ejemplo? Y no, lo que se dice que, o sea, uno se iba al certificado de reposo por 1 o 2 días o 3 días y se le pagaba un monto X. Hasta que se dieron cuenta que después que demasiado reposo, ya abusaban los funcionarios judiciales referente a ese, con ese médico no me consultaban. Y hasta que se les dio. Entonces, el 254 dice que el que expide certificado de médico de salud de contenido falso. Este médico, que como bien lo dijo, menos mal que Oscar escuchó esa noticia, porque salió incluso en la televisión, agarró toda la noticia, que era un médico que a todos los funcionarios del Poder Judicial de Sajonia le daba reposo, reposo, reposo. Después empezó el Departamento seguramente de Talentos Humanos a darse cuenta
de que siempre el mismo médico es el que daba reposo y empezó la indagatoria y había sido que efectivamente él cobraba 150.000, algo así por cada reposo. Tengo entendido más o menos así fue la cuestión. Entonces, esta persona que dice bien clarito, el que siendo médico u otro personal sanitario habilitado expide a sabiendas un certificado de contenido falso. El tipo al menos es un ejemplo real de que él directamente negociaba los certificados de reposo, ¿verdad? Y es realmente penoso que un médico se preste a tanto, o probablemente era un médico probablemente ineficiente, o necesitaba demasiado, o tenía alguna debilidad, no sé qué jugaba, no sé qué decir, ¿verdad? Porque tampoco estoy juzgando y eso no me parece correcto porque tengo que ser seria, pero algo no funcionaba en él como profesional para poder negociar sus certificados de reposo. Entonces, de eso se trata. En ese caso, por ejemplo, era muy fácil de demostrar que era de contenido falso. Ahora bien, no sé, Edwigis, cuál es específicamente tu pregunta, porque imagino que lo que querés decir, lo que querés saber es cómo demostrar que ese es de contenido falso. Estimo que eso es lo que el punto en cuestión. Sí, doctora, exactamente, a ese punto. Pero ya me sacaste ya la duda, o sea, ya, ahora sí ya pude identificar bien. La segunda, profe, cuando hice, por decirte acá, ¿verdad? ¿Qué artículo? El artículo 257, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Era castigado como la pena privativa de libertad hasta 2 años, ¿verdad? Bueno, un ejemplo, ¿verdad? O con multa dice, ¿verdad? Cuando la norma dice eso, profe, ¿cómo se calcula a esa persona para que le pueda multar o para que le pueda sancionar a ese actor que haya cometido los hechos? La cantidad de las multas no quiero saber cómo serías. Un ratito te voy a decir exactamente en qué artículo del Código Penal voy a traer mi Código Penal. No sé un poco si tengo dentro de mi código, porque tengo uno escrito con mi mano. Precisamente, bueno, te voy a buscar nomás en el código. Un ratito te voy a decir. Espera que un segundito, tengo que poner este en castellano. Ahí. Ratito, voy a buscar. Está. El artículo 37 del Código Penal, que vos tenés en tu mano, podés buscar las clases de penas. Son penas principales, la pena privativa de libertad, la pena de multa, son penas complementarias, la pena patrimonial, la pena describe todo. El 37 necesariamente tenés que utilizar y dice la pena no privativa de libertad en la sección segunda, artículo 52, pena de multa. La pena de multa consiste en que el Estado paraguayo, y ahí dice el primer inciso, dice 360 días multa como máximo, y ahí describe toda la pena de multa complementaria. Todas las preguntas que vos quieras hacer están en esos artículos. El cálculo lo permite el Código Penal propiamente. Tu máximo... En el 52 está, profesora. Sí, y eso acabo de decir Absalón. Parece que no me estás escuchando hoy. Precisamente paré en el artículo 52 y eso es lo último que le leí. Entonces, hasta 360 días multa nomás se puede tener. Y ahí describe también todo lo que necesita saber el magistrado, porque es el magistrado el que va a hacer estas sanciones de multa. Hay un cálculo que se hace y si no me equivoco, los jueces tienen, parece,
una regla de cálculo en la que meten la cantidad o la pena y a ella le hace el cálculo directo. No es tan difícil, Eduviges. Sí, gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Y eso vos tenías que saber porque es penal 1, Sí. No era para que yo te enseñe. Pero está bien, estamos aprendiendo juntos. Quiero hacer un sondeo. ¿Estuvo bien la clase hoy? ¿Les pareció bien? ¿Les gustó? ¿Entendieron? Sí, doctora, Excelente, excelente. profe. Porque si no entienden, ya no voy a enseñarles más. Porque quiere decir que no estoy llegando. La verdad que eso es una capa, profe. Se entiende perfectamente. Blas Sebastián Ruiz Díaz Quizama, me voy a acordar de tu nombre y te voy a poner buena nota. Muy bien. Bueno, bueno, entonces, Hablando de la nota, profe, eh, ¿qué tal rendimos? súper bien. Yo creo que tengo por acá mi planilla. Examen. Muy buena la explicación. Permiso, profe. Quiero nomás también dar mi opinión. Adelante. Sí, muy buena la explicación porque es con ejemplos y muy práctica, muy didáctica. No es así muy complicado de manera que podamos entender. Muchas gracias, profesora. Por favor, siempre como yo les dije más de una vez, creo, siempre quiero enseñar la bolilla propiamente, porque entonces ustedes se van y no saben qué decir. Primer parcial. Mm. Creo que en general rindieron bien, pero no es que también muchos hicieron 8, 12 puntos y eso. Un ratito, ya sé de dónde revisar. Un segundito, porque yo le envié al doctor a su correo. Entonces, ya desarrollé todo, ya cumplí con ustedes por el tema de la deuda que tenía con ustedes la semana pasada que dejamos. Pero en realidad nosotros, creo que nosotros en general estamos bien con ustedes porque hasta el 2 de diciembre tenemos clase. Imagínense, yo estoy en la lección 14, esta que he dado, y falta 6 nomás porque 20 lecciones nomás tenemos, 22 lecciones tenemos. Entonces ya queda poquito para dar y tenemos más de un mes de clase todavía. Para repasar, profe. Para repasar vamos a tener inclusive. Entonces por eso es muy importante que... ...14, 8 puntos, 16, 14. ¿Y Eduvigi cuánto tiene? Dije que Espínola es tu apellido. Profe, a privado nomás. No se pregunta la nota ajena. Y él es el que quiere saber. Voy a ver si es buena su nota, le voy a decir, bueno. si no, luego no te voy a decir. Bueno, le voy a pasar al delegado en este mismo instante. ¿Quieren o no quieren? Sí, Sí, profe. doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Estaría bueno. Eduvigi quiere que diga Voy a ahora. pasar en este mismo auto para que vean que no miento. Le pasé ya al grupo, tengo un grupo con los compañeros de ustedes, con los delegados. Gracias, Excelente, profe. muchas gracias, doctora. Ok, ya está, ya le pasé. Tienen que ratificar. Juliano, ¿recibiste ya? Ahora yo reviso, doctora. En tu WhatsApp, ahí al toque me puede decir, Maeco.
Sí, ya me llegó, doctora, efectivamente. Genial. Entonces en su privado decirle a tus compas su nota, porque es demasiado largo es la lista para poder decir todo. Yo no sé. Demasiado muchos ya son. Faltó Profe, gente. eso nos preocupa para el examen realmente. Demasiado muchos somos, profe. Descompensarnos algo ahí. ¿Y por qué se van a descompensar, por Y ejemplo? digo nomás, porque esperar tanto. No creo que gracias a la O no estudies. No, yo ya estoy estudiando, profe, pero viste que vamos a esperar mucho tiempo y no sabemos cómo va a estar la temperatura, si va a ser calor. En pleno diciembre, profe. Diciembre. Mm. Yo fui alumna como usted y esperé un día, 2 días, me dio otro al día siguiente para seguir. A veces me venía a la madrugada eso en casa. No digas. No digas. ¿Se puede poner un límite de horario entonces, profe, No. para distribuir? Yo les voy a decir una cosa. Generalmente el profesor. Consulto nomás, profe. Graciela, nadie para Sí, acá profe. no vaya a guarear por mí. Pregunto. Nadie vaya a guarear por mí. Nadie vaya a guarear por mí acá. Nadie. No. El doctor siempre viene y en un determinado horario él se sienta, después se va y yo empiezo a tomar hasta que terminen mis alumnos. Yo tomo seco en babe mensaje para que nadie venga a aplazarles. Siempre hago eso. Entonces ustedes no se preocupen por eso, ¿ok? Bueno, profe. Selección múltiple nomás otra vez entonces, profe. No, es selección múltiple. Oral va a ser el final, no importa si son 500, ya me dijo el doctor. Está bien que sea oral, doctora. Me gusta. Bueno, profe. Muy bien. Bueno. Confiamos en vos, profe. Entonces llegamos, descansen, nos vemos el jueves. Profesora. Sin miedo al éxito, doctora. Le quería hablar, la otra vez le quería hablar luego sobre un tema que estábamos tocando en la anterior clase, sobre el testimonio falso, el artículo 242. Sí. Y la otra vez participé de un juicio oral en el cual el doctor Manuel Aguirre, juez penal, ¿verdad? Fue el integrante de un tribunal unipersonal en el cual no era unipersonal, tribunal mismo era. 3 son, ¿verdad? No, doctora. Él solo, sí, unipersonal era. Por eso. Con él en uno donde él estaba presidiendo. Pensé que era ese. Ok, adelante. Sí, y le quiero comentar nomás lo que en su sentencia definitiva, en el numeral 8, puso como sentencia definitiva, ¿verdad? Remitir los antecedentes de las testigos, fulana de tal, no puedo decir porque no me corresponde, con cédula de identidad, número tal, y fulana de tal, con cédula de identidad, número tal, a la Fiscalía General del Estado para la investigación del hecho punible de testimonio falso, oficiándose para el efecto. Quedó demostrado que hicieron o cometieron el delito de testimonio falso, profesora. Eso nomás quería acotar a aquella clase que tuvimos aquella vez y que la compañera, o sea, le cedí mi lugar a la compañera. Eso aquella vez quería decir y ahora le quiero comentar a los compañeros y a vos, profesor. Está correcto y está correcta su sentencia. Si fue claro que efectivamente se trató de un testimonio falso, eso no termina y eso después debe tener una investigación y quien investiga la fiscalía y me parece sumamente seria su resolución. Hasta luego, doctora. Hasta luego, señor. Bueno, así quedamos. Gracias por su participación a todos y por estar presentes también. Y nos vemos el otro jueves. Hasta luego, doctora. Chao, chao.